La carta de Mr. Hyde. Ya oscurecía cuando Mr. Utterson llegó a la puerta del Dr. Jekyll, donde fue recibido por Poole, el cual le condujo inmediatamente bajando por los departamentos de la cocina y a través de un gran patio que fue en su día jardín, hasta el edificio que se designaba indistintamente como laboratorio o sala de disección. El doctor había comprado la casa a los herederos de un célebre cirujano y, como sus aficiones se inclinaban más a la química que a la anatomía, había cambiado el destino de la construcción levantada al final del jardín. Era la primera vez que el abogado había sido recibido en aquella parte de la residencia de su amigo, y contempló con curiosidad el negruzco edificio sin ventanas y echó una mirada en torno suyo con una desagradable sensación de extrañeza al cruzar el anfiteatro, colmado un día de inquietos estudiantes y ahora vacío y silencioso, con las mesas cargadas de aparatos de química, el suelo sembrado de paja y jaulas para embalar, y la luz filtrándose débilmente a través de la brumosa cúpula. En el extremo opuesto, un tramo de escalera conducía hasta una puerta forrada de bayeta roja, y por ella penetraba al fin en el gabinete del doctor. Era una habitación amplia, rodeada de armarios de cristales y amueblada, entre otras cosas, con un espejo de cuerpo entero montado sobre columnas y una mesa de trabajo, y tenía 3 ventanas polvorientas y enrejadas que daban al callejón. El fuego ardía en la chimenea, y sobre la repisa había una lámpara encendida, porque hasta en el interior de las casas empezaba a espesarse la niebla, y allí, al arrimo del calor, estaba sentado el Dr. Jekyll, al parecer mortalmente enfermo. No se levantó para recibir al visitante, pero le tendió una mano helada, saludándole con alterada voz. «¿Y ahora?», dijo Mr. Utterson, tan pronto como se marchó Poole. «¿Has oído la noticia?». El doctor se estremeció. «La estaban gritando en la plaza», dijo. «Les oía desde el comedor». «Una palabra no más», dijo el abogado. «Sir Danvers era mi cliente, pero también lo eres tú, y necesito saber lo que hago. No has sido tan loco que hayas escondido a ese hombre, Utterson. Juro ante Dios, lo juro, que jamás he de volver a verlo. Te doy mi palabra de honor de que he acabado con él en este mundo. Todo ha terminado. Y en verdad que no necesita de mi ayuda. Tú lo conoces como yo. Está a salvo, completamente a salvo. Fíjate en lo que te digo. Jamás se volverá a saber de él». El abogado escuchaba, sombrío. No le gustaba la febril exaltación de su amigo. «Parece que estás muy seguro de él, y espero para bien tuyo que estés en lo cierto. Si llegase a verse el proceso, pudiera aparecer tu nombre». «Estoy completamente seguro», replicó Jekyll. «Tengo razones para estarlo, pero no puedo confiar a nadie. Pero hay una cosa en la que puedes aconsejarme. He recibido una carta y no sé si debería entregarla o no a la policía. Quisiera dejar el asunto en tus manos, Utterson. Estoy seguro de que decidirás lo más acertado. Tanto confío en ti. ¿Temes acaso que pueda servir para lograr su detención?». «No», contestó el otro. «Nada me importa lo que le acontezca a Hyde. He terminado del todo con él. Pensaba en mi propia reputación, que este odioso asunto ha puesto en peligro». Utterson musitó un rato. Le sorprendía el egoísmo de su amigo y a la vez le tranquilizaba. «Bien», dijo al fin, «déjame ver la carta». Estaba escrita con una letra rara, vertical, y firmada por Edward Hyde, y en ella se consignaba con bastante laconismo que el bienhechor del que la escribía, el Dr. Jekyll, a quien tan indignamente había recompensado por sus infinitas generosidades, no tenía que inquietarse por la seguridad del firmante, pues contaba éste con medios de escape en los que tenía absoluta confianza.
No le pareció mal la misiva al abogado. Daba a aquella intimidad un aspecto mejor que el que él se temía, y se censuraba a sí mismo por algunas de esas pasadas sospechas. ¿Tienes el sobre?, preguntó. Lo quemé sin darme cuenta de lo que hacía, pero no tenía marcas de correo. La carta fue entregada a la mano. ¿Quieres que la guarde y consulte el caso con la almohada?, preguntó Utterson. Quiero que tú juzgues por mí. He perdido toda confianza en mí mismo. Bien, lo pensaré, contestó el abogado. Y ahora, una palabra más. ¿Fue Hyde el que dictó lo que se dice en tu testamento acerca de aquella desaparición? El doctor permaneció como sobrecogido por un amago de síncope. Apretó los labios y asintió con la cabeza. Lo sabía, dijo Utterson. Has tenido la suerte de escapar de milagro. He tenido, replicó el doctor solemnemente, algo que importaba más. He tenido una lección. Dios mío, ¿y qué lección ha sido, Utterson? Y por un instante se cubrió la cara con las manos. Al salir, se detuvo el abogado y cruzó algunas palabras con Poole. A propósito, le dijo, hoy han traído una carta. ¿Qué pinta tenía el que la entregó? Pero Poole estaba seguro de que nada se había recibido, como no fuera por el correo, y para eso únicamente prospectos, había añadido. Esas noticias hicieron partir al visitante con todos sus temores renovados. Estaba claro que la carta había llegado por la puerta del laboratorio. Hasta era posible que hubiera sido escrita en el gabinete, y si así fuese, había que juzgarla de distinto modo y manejarla con mayor cautela. Por el camino, los vendedores de periódicos a lo largo de las aceras gritaban hasta enronquecer. Edición especial: el terrible asesinato de un miembro del Parlamento. Aquello era la oración fúnebre de un amigo y cliente, y no podía eludir un cierto temor de que el buen nombre de otro amigo se viera sumergido en el remolino del escándalo. La decisión que tenía que tomar era, por lo menos, escabrosa, y aún acostumbrado como estaba a fiar en sí mismo, empezó a acariciar un vago deseo de recibir consejo. No podía buscarlo abiertamente, pero acaso, pensó, pudiera armar un anzuelo. Poco después estaba sentado a un lado de la chimenea con Mr. Guest, su primer pasante. En el opuesto, y a mitad de camino entre los dos, y a una distancia del fuego calculada con sabia minuciosidad, una botella de cierto vino añejo que había dormido largo tiempo a la sombra en las cimentaciones de la casa. La ciudad seguía aún anegada bajo la niebla, y los faroles del alumbrado fulguraban, y a través del espectáculo aislador de esas nubes caídas que amortiguaban los ruidos, la vida de la urbe continuaba rodando por las grandes arterias con un rumor como el de un gran viento lejano. Pero el resplandor del fuego alegraba la habitación. En la botella, los ácidos se habían dulcificado hacía mucho tiempo. El rojo púrpura había perdido su crudeza con la vejez, como las vidrieras de colores se hacen más ricas de tonos con los años, y el esplendor de las cálidas tardes otoñales en las laderas soleadas de los viñedos estaba allí esperando para que se le dejase libre y disipar las brumas de Londres. Insensiblemente, el abogado se iba ablandando. Con nadie guardaba menos secretos que con Mr. Guest, y no siempre estaba seguro de que guardaba de él todos los que se proponía. Guest había frecuentado la casa del doctor para tratar de los asuntos de éste. Conocía a Poole, y raro sería que no hubiese oído algo del metimiento de Mr. Hyde en aquella casa, y podía haber sacado consecuencias. ¿No sería, pues, lo mejor que viese una carta que explicara satisfactoriamente aquel misterio? Y, sobre todo, puesto que Guest se dedicaba a la grafología y era gran perito en materia de letras,
¿No lo interpretaría como cosa natural y como un acto de amabilidad? El pasante, además, era hombre de consejo. No era fácil que leyese el documento sin hacer alguna observación, y quizá por ella pudiese Mr. Utterson señalar su futuro rumbo. «Es cosa triste lo de Sir Danvers», dijo. «Verdad es», contestó Guest. «Ha causado general indignación. Por supuesto que ese hombre estaba loco. Quisiera saber la opinión de usted sobre este punto. Tengo aquí un documento escrito por él, y esto queda entre usted y yo, porque es un asunto feo y aún no sé lo que debo hacer. Pero ahí está, completamente dentro de sus aficiones. El autógrafo es de un asesino». A Mr. Guest le brillaron los ojos y se puso a estudiar el documento con ardor. «No, señor», dijo, «no es de loco, pero es una letra rara. Y, por lo visto, de un escritor muy raro», añadió el abogado. Precisamente en aquel momento entró un criado con una carta. «¿Es del Dr. Jekyll?», preguntó el pasante. Me pareció reconocer la letra. «¿Es cosa reservada, Mr. Utterson?» «No es más que una invitación para una comida». «¿Qué? ¿Quiere usted verla?» «Solo un momento, muchas gracias». Y el pasante puso las dos hojas, una al lado de otra, y examinó minuciosamente su contenido. «Gracias», dijo al fin, devolviéndoselas. «Es un autógrafo muy interesante». Hubo una pausa, durante la cual sostuvo el abogado una lucha interior. «¿Por qué las ha comparado usted?», preguntó de pronto. «¿Qué sé yo? Tienen una extraña semejanza. Las dos letras son en muchas cosas idénticas. Solo se diferencian en la inclinación». «Es curioso», dijo Utterson. «Es curioso, como dice usted. Yo no hablaría palabra de esta carta», dijo el principal. «No, señor», contestó el pasante. «Entendido». Apenas Mr. Utterson se vio solo, encerró la carta en la caja de hierro, en donde reposó de allí en adelante. «¿Qué es esto?», pensó. «Henry Jekyll cometiendo falsificaciones para un asesino», y sintió como si la sangre se le enfriase en las venas. Lo que le ocurrió al Dr. Lanyon. Pasó el tiempo. Miles de libras esterlinas fueron ofrecidas para descubrir al asesino, pues la muerte de Sir Danvers se tomó como una pública ofensa. Pero Mr. Hyde había desaparecido, fuera del alcance de la policía, como si jamás hubiera existido. Se desenterró mucho de su pasado y todo él era ignominioso. Se oyeron historias de la crueldad de aquel hombre, a la vez impasible y violenta, de la vileza de su vida, de sus extrañas compañías, del odio que por todas partes había despertado, pero de su paradero ni una palabra. Desde el instante en que salió de la casa del Soho, en la mañana del crimen, diríase que se había disipado, y poco a poco, a medida que el tiempo pasaba, empezó Mr. Utterson a reponerse de la inquietud de sus alarmas y se iba apaciguando su espíritu. La muerte de Sir Danvers estaba, a su parecer, más que compensada por la desaparición de Mr. Hyde. Libertado de aquella influencia diabólica, había comenzado una nueva vida para el Dr. Jekyll. Salió de su retiro, reanudó el trato con sus amigos y fue una vez más su huésped habitual o su anfitrión. Y si siempre había sido conocido por sus caridades, era ahora no menos notado por su religiosidad. Trabajaba, hacía mucho ejercicio al aire libre, practicaba el bien. En su semblante despejado parecía traslucirse la interior satisfacción de ser útil, y por espacio de más de 2 meses vivió el doctor en paz consigo mismo. El 8 de enero, Utterson había comido en casa del doctor con unos pocos amigos.
también había estado Lanyon, y las miradas afectuosas de Jekyll habían ido del uno al otro como en los días lejanos en que eran los tres inseparables compañeros. El 12 y otra vez el 14, el abogado se encontró con la puerta cerrada. El doctor, había dicho Poole, estaba encerrado en sus habitaciones y no recibía a nadie. El 15 hizo otro intento para verle y otra vez se le negó la entrada. Y habiéndose ya habituado en los 2 últimos meses a ver a su amigo casi a diario, este retorno a la soledad le oprimía el ánimo. La quinta noche tuvo a Guest a cenar y la sexta se fue a ver al doctor Lanyon. Allí, al menos, encontró la entrada franca, pero una vez dentro, se quedó atónito ante el cambio que había sufrido el aspecto de su amigo. Tenía escrita en la cara su sentencia de muerte. La faz rubicunda había palidecido. Estaba mucho más flaco, parecía más calvo y más viejo, pero no fueron tanto esos síntomas de acelerada ruina corporal lo que llamó la atención del abogado, como algo que observó en su mirada y en sus ademanes, y que parecía ser muestra de que se hallaba sobrecogido por un intenso terror. No era probable que el doctor temiese a la muerte, y no obstante, Utterson se inclinaba a creerlo así. Él es médico, pensó. Tiene que conocer su propio estado y que sus días están contados, y ese convencimiento es superior a sus fuerzas. Y sin embargo, cuando Utterson le habló de su mal aspecto, Lanyon, en tono tranquilo y firme, se declaró hombre perdido. «He tenido un susto», dijo Lanyon, «y ya nunca me repondré. Es cuestión de unas semanas. Bien, la vida ha sido placentera. Gusté de ella, sí. Me habitué a gustar de ella. A veces pienso que si lo supiéramos todos, nos gustaría más morirnos». «Jekyll está también enfermo», observó Utterson. «¿Lo has visto?» Pero el semblante de Lanyon se demudó, y levantando una mano temblorosa dijo: «No quiero verlo, ni oír hablar más del Dr. Jekyll», dijo con alta e insegura voz. «He terminado del todo con esa persona, y te pido que me evites toda alusión a uno que ha muerto para mí». «Vamos, vamos», dijo Mr. Utterson. Y después de un largo silencio, «¿No podría yo hacer algo?», preguntó. «Somos 3 viejos amigos, Lanyon, y ya no nos queda vida para encontrar otros nuevos. Nada puede hacerse. Pregúntale a él mismo. No quiere verme. No me extraña. Algún día, Utterson, después que yo muera, acaso llegues a saber la razón de todo esto. Nada puedo decirte. Y entre tanto, si puedes sentarte y hablarme de otras cosas, quédate, por Dios, y hazlo así. Pero si no puedes dejar a un lado ese maldito tema, entonces, por Dios, vete, porque no puedo sufrirlo». Tan pronto como Utterson llegó a su casa, se puso a escribir a Jekyll quejándose de que no lo recibiera y preguntándole la causa de aquella desdichada ruptura con Lanyon. Y al siguiente día recibió una larga respuesta, concebida casi toda ella en términos hondamente patéticos y a trechos con tendencia a una misteriosa oscuridad. La querella con Lanyon no tenía remedio. En la carta decía: «No culpo a nuestro buen amigo, pero estoy de acuerdo con él en que no debemos vernos más. Pienso, de aquí en adelante, llevar una vida de extremado recogimiento, y no debes sorprenderte, ni debes dudar de mi amistad si con frecuencia está cerrada mi puerta hasta para ti. Tienes que dejarme que siga mi propio oscuro camino. He traído sobre mí un castigo y un peligro que no puedo nombrar. Si soy el mayor de los pecadores, soy también el mayor de los afligidos. No podía pensar que en este mundo se llegasen a sufrir tormentos y terrores tan aniquiladores. Y solo una cosa puedes hacer, Utterson, para aliviar este sino, y es
respetar mi silencio. Utterson se quedó confuso. La negra influencia de Hyde había desaparecido. El doctor había vuelto a sus habituales labores y amistades. Una semana antes, el futuro le sonreía con las esperanzas de una vejez placentera y honorable. Y ahora, en un instante, la amistad, la paz de ánimo y todo el curso de su vida se habían derrumbado. Tan brusca e inesperada mudanza era indicio de locura, pero en vista de la actitud y de las palabras de Lanyon, debía haber en ello más hondas raíces. Una semana más tarde, el doctor Lanyon cayó en cama y en menos de 15 días había muerto. La noche después del funeral, en el que se había afectado mucho, Utterson cerró por dentro la puerta de su despacho y, a la luz de una melancólica bujía, sacó y puso ante sí un gran sobre con la dirección escrita por mano de su difunto amigo y cerrado con un sello, reservado para ser entregado a J. G. Utterson tan solo, y, en caso de su premuerte, para que se destruya sin ser leído. Así decía terminantemente el sobre, y el abogado temía ver lo que allí se encerraba. He enterrado hoy a un amigo, pensaba, y si esto me costase perder otro. Desechó el miedo como una deslealtad y rompió el sello. Dentro había otro pliego también sellado y en cuya cubierta decía: no debe abrirse hasta el fallecimiento o la desaparición del Dr. Jekyll. Utterson no podía dar fe a sus ojos. Sí, decía, desaparición, aquí de nuevo, como en aquel testamento estrafalario que había devuelto a su autor hacía ya mucho tiempo. También aquí, por segunda vez, la idea de una desaparición y el nombre de Henry Jekyll aparecían unidos. Pero en el testamento la idea se debía a la siniestra sugestión de aquel Hyde. Estaba designada allí con un propósito tan claro como horrible. Escrita por mano de Lanyon, ¿qué significaría? Una irresistible curiosidad se apoderó de Utterson, tentándole a desobedecer la prohibición y a ahondar de una vez hasta el fondo de aquel misterio. Pero el honor profesional y la fidelidad a su amigo muerto eran rígidos deberes, y el paquete durmió también en el rincón más profundo de la caja fuerte. Una cosa es reprimir la curiosidad y otra vencerla, y puede dudarse de sí. Después de aquel día, Utterson deseó con igual ardor la sociedad del amigo superviviente. Pensaba en él con afecto, pero sus pensamientos eran intranquilos y temerosos. Cierto es que iba a visitarle, pero quizá sentía una satisfacción cuando se le negaba la entrada. Quizá, en el fondo de su corazón, prefería hablar con Poole en el umbral, al aire libre, y sintiendo a su alrededor los ruidos de la ciudad, a penetrar en aquella casa convertida en voluntaria prisión y hacer compañía y hablar al inescrutable recluso. Poole no tenía, en verdad, noticias muy agradables que comunicar. Al parecer, el doctor vivía encerrado, ahora más que nunca, en el gabinete contiguo al laboratorio, y a veces hasta dormía allí. Estaba taciturno, se había hecho muy silencioso, no leía, y parecía dominado por una gran preocupación. Utterson llegó a estar tan acostumbrado a la invariable repetición de esos informes que poco a poco fue haciendo más largos los intervalos entre sus visitas.